tema de que en los conflictos bélicos los ataques a las poblaciones civiles, pues no estamos de acuerdo con eso, a pesar de que nosotros venimos de una institución armada donde fuimos entrenados y preparados por 4 años para poder defendernos, poder defender a los países, ¿no? Nosotros vinimos de esa formación, pero no estamos en ningún momento, podemos aplaudir en ningún momento ningún ataque a población civil, y Panamá fue víctima de un ataque a población civil indiscriminada. Que hubo maneras de solucionar los problemas políticos que teníamos internos en el país, sí, había maneras de solucionarlos sin tener que llegar a lo que se llegó o al abuso que se dio a nivel internacional. Exactamente lo que está pasando, como tú bien mencionas, y me gustó esa frase que tú dijiste, el Rusia de ahora era los Estados Unidos del antes, que fue el que y tomó una decisión de invadir el país y probar armas nuevas y todo lo que hizo para probar su poderío en la región. Más que nada, a veces estas acciones bélicas son más nada que probar o mandar un mensaje al mundo diciendo aquí manda papá. Lo que pasa es que lo que se está haciendo ahora, y nosotros siempre lo hemos repetido en Alza tu Voz, lo que se está demostrando es que se está peleando la hegemonía del país. Se está peleando la hegemonía del mundo. ¿Quién tiene el poder? Y eso es lo que hacen a veces las grandes potencias en contra de algunos países. Simple y sencillamente le muestran el poderío para que la gente se dé cuenta de lo que son. El otro día veía un partido de fútbol y decía no a la invasión a Ucrania. Yo dije, wow, ¿cómo me hubiera gustado que hubieran puesto eso? Así, no a la invasión de Panamá. Así mismo. Nadie dio nada. Así que gracias por este exacto. día de duelo. Respaldamos el no a la invasión a Ucrania, lo respaldamos, como hubiésemos querido que nos respaldaran a nosotros también. Así mismo. Pero bueno, no se dio. Ya el presidente de la República sancionó una ley que viene desde muchos años atrás, alzándose la voz para tratar de que ese día fuese un día que no se olvidara, que fuese un día que no volviera a repetirse en el país. Y bueno, el 22 de abril también estamos celebrando el Día de la Concientización para el Autismo o del Autismo. Sí, el 2 de abril. El 2 de abril, perdón. El 2 de abril, que es el día de hoy. Y el gobierno, el despacho de la primera dama con la Fundación Ann Sullivan y el Ministerio de Cultura van a estar desarrollando una serie de actividades en Casco Antiguo, en la Plaza de Independencia, desde las 3 de la tarde. Van a tener una cantidad de actividades ahí para que van a ir los niños con autismo, los familiares con autismo, ferias, actividades culturales, van a compartir para que pues Panamá también entienda de que las personas con autismo pueden o son personas normales que tienen una condición especial y que hay que desarrollar, impulsar, apoyar y ayudarlos a que sean normales, ¿no? Sí, no es una enfermedad, es simple y sencillamente una condición y están entre nosotros y tenemos nosotros que ayudar y soportar a esas personas. Así mismo es. Yo quería también aprovechar y pedirles la oportunidad a ustedes de mencionar los proyectos que estamos haciendo en la alcaldía. También hay que sacar un tiempito, adelante, porque yo también tengo que decir dónde estoy trabajando y lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, el día jueves entregamos 4 órdenes de proceder después de, entendamos perfectamente que estamos en un periodo de 2 años de una directrices gubernamentales de no gastar recursos en nada que no fuese en tema de la salud, y me imagino que pues todos entendemos las razones por qué no se podían desarrollar inversiones en el país. Y bueno, ya en enero pues ya liberaron y dieron la oportunidad de que se pudiesen realizar los proyectos de inversiones que están haciendo, y ya habíamos iniciado una ampliación en el cementerio de Utibé que va por el 50% ya. Todos sabemos que vamos a morir, eso es una realidad, y que tenemos que preparar los recintos para poder llevar a nuestros deudos o nuestras personas a estos lugares, y todos los cementerios de la ciudad de Panamá van a estar siendo intervenidos en esta ocasión con criptas y algunos otros espacios, ¿no? Y el jueves les mencionaba que entregamos la orden de proceder a el comedor en Ancón, en Unanega, un comedor para niños y para pues personas con problemas que puedan llegar a este comedor y recibir esta importante logística o la importante comida para poder seguir adelante, ¿no? También entregamos 3 órdenes de proceder de diferentes recintos deportivos en diferentes corregimientos. Estuvimos en la 24 de diciembre, en Pacora, y estuvimos en Juan Díaz, y vamos a estar desarrollando este lunes 4 entregas de órdenes de proceder más que
que son 4 comedores adicionales que vamos a estar entregando en Caledonia, en Las Garzas, en... La 24. Ya en la 24 se entregó una actividad, vamos a hacer también allá, pero todavía no, esa orden de proceder no se va a entregar. Y terminamos en Juan Díaz. Vamos a entregar 4 órdenes de proceder nuevamente de otros comedores. O sea, los proyectos, ¿qué le quería decir yo con esto? Que los proyectos ya están bajando de Contraloría, estamos entregando órdenes de proceder y van a iniciar las construcciones de más de 52 proyectos vamos a estar iniciando este año por parte de la alcaldía para poder solucionar necesidades deportivas, necesidades sociales, necesidades educativas. Y bueno, en fin, iniciamos como la Dirección de Servicio a la Comunidad, iniciamos unas capacitaciones, empezamos en Pacora para capacitar a los artesanos, a los buhoneros y a los emprendedores. Empezamos desde Pacora, esta semana vamos a estar en San Martín y en Las Garzas. Vamos a llevar educación, porque nuestros artesanos también necesitan, porque los buhoneros también necesitan organizarse y la alcaldía, el alcalde tiene la disposición de apoyarlos, no solamente regularlos, sino apoyarlos a que también tengamos una mejor calidad de vida. Y bueno, quería mencionarle esto como alguito ahí mientras arrancamos. Una buena noticia hoy, ¿eh? Sí. Supuestamente hoy, para cerrar con la buena noticia, ¿no? A ver. Para las señoras invitadas del día de hoy, esto es un formato abierto. Sí, pueden opinar bien, Gracias. en contra o a favor también. Por favor, cualquiera de los dos, papá. Oye, una buena noticia el día de hoy. Supuestamente hoy los Rabanes, Rubén Blades y Roberto Delgado están nominados al Grammy. Qué bueno. Al Grammy en Las Vegas. Así Qué que bueno. vamos a Ojalá, esperar, es hoy. Es hoy. Ojalá ganen. Hay que... Ey, Smith renunció, Will Smith renunció a la academia. A la academia. Está muy indignado Will Smith. Bueno, yo creo que hay que, a veces cuando tú haces chistes, también tienes que medir. Lo que pasa es que no te pones en la posición de la persona. Es una cultura muy norteamericana de la situación de las ofensas, pero cuando vas Estados Unidos. Pero cuando vas muy allá, y más que todo por la enfermedad de la esposa de Will, pues claro. Eso lo ofendió. Sí, a lo mejor él no. Porque ella ya tiene. Él se le fue la onda de que era una enfermedad y no era moda. Sí. Se le fue la onda. Porque si hubiera sido moda, a lo mejor el vacilón hubiera estado chévere, pero como era por bueno, un pero eso es problema una de costumbre enfermedad. muy gringa, muy gringa de los stand-up comedians. Sí. Bueno. Así es. Bueno, a mí me gustaría hacer un comentario ya que dijeron que es abierto. Por favor, Eso. Yo he estado como meditando muchísimo el tema y se ha hablado sobre la reacción violenta y tratar de no ser violentos en la sociedad. También. Pero todo se ha enfocado en la reacción que tuvo Will frente al chiste, ¿no? El tema es que estamos dentro de una sociedad en donde somos pasivo-agresivos. Nos encanta agredir a través del chiste, de la broma. Y generalmente esos stand-ups son súper violentos, son machistas, son misóginos, se burlan de las personas con discapacidad, son racistas. Entonces nos estamos creyendo el cuento que discriminar es gracioso. Correcto. ¿Sí? Y entonces yo soy chévere si me río, y si no me río estoy como fuera de onda. Entonces hemos cuestionado muchísimo la violencia, pero estamos cuestionando la reacción. Y nadie ha hecho el mismo escándalo por lo que hizo este chico. O sea, si a Will se le cuestionó, yo también como academia sancionaría y exigiría que las personas que hacen el stand-up o que están animando tengan un nivel de respeto y que no se pueda agredir, que no se discrimine a través del chiste. Eso es una cosa. Y quería aportar algo sobre lo que dijeron de la invasión, porque es que yo no puedo con eso. Soy más política y problemática. Sí, estamos como todo el tema de la invasión a Ucrania y es cierto, ojalá hubiesen dicho que no invadieran a Panamá, pray for Panamá, porque nunca, o sea, siempre exacto. Pray for todo el mundo menos pray for Panamá, ¿no? Nos sensibiliza mucho lo que pasa afuera. Pero cuando hubo esta situación, todos los países en Europa, todas las fronteras se abrieron para recibir a la población ucraniana. Entonces veíamos a la gente, los posts, ay mira la gente con su perrito, ay mira la gente con su gatito, ese nivel de humanidad de las mujeres embarazadas en los hospitales, perdón. Pero este es como el 8º país que pasa por eso en los últimos 10 años.
Correcto. Nunca nadie Correcto. habló de Siria. Correcto. Exacto. No hemos hablado de las situaciones en Irán. Correcto. Irak, Chad, que es uno de los países que tiene la mayor cantidad de refugiados en el mundo. Entonces, hay un tema de racismo, Tienes toda la razón. incluyendo el tema de la xenofobia, Haití, la situación con Haití. Nosotras recibimos con flores, el director del OMPAR recibió con flores a una persona ucraniana en el aeropuerto. Pero tenemos en Darién cubanos, haitianos, venezolanos, en condiciones infrahumanas. Así es. Sí, personas que murieron de COVID, pero ellos no son rubios. Ellos no son bonitos. Y tuvimos el ejemplo de los mismos periodistas diciendo, es que esta gente es como nosotros, es normal. O sea, se ve igual que nosotros, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de racismo global, que es como el chiste violento, ¿no? Nos reímos y lo comprendemos. Pero Italia dejó morir niños en sus costas. Y pasó esta foto del niño No en la dejaban orilla. entrar, ¿no? Había Sí, una sí. ley de que no se podía dejar entrar. Y además, una capitana de un barco de estos ambientalistas rescató a un grupo que estaba varado. Y ella fue a la cárcel por rescatar personas humanas No sabía eso. Fíjate. naufragando. Sí, pero pray for Ucrania. Entonces pray for the world, porque estamos bastante mal, pero nos concentramos en el dolor del blanco. Nos concentramos en la violencia que responde ante otra violencia, ¿no? Entonces yo creo que tenemos como que revisar un poco el paradigma, desde dónde estamos haciendo nuestros criterios sociales, desde dónde estamos juzgando a las personas y desde dónde nuestro dolor se activa. Así Porque es. también mi racismo internalizado dice, ay, qué bueno que recibimos a la Ucrania, estamos haciendo algo por el mundo. Pero Ucrania es un país y hay como 15 países en esa situación. En Y Darién nada más tenemos un No, montón de personas. como cuatro nacionalidades ahí diferentes. Sí, y nosotros... Colombianos, haitianos, cubanos, Venezolano. africanos. Bueno, Cuidado que aquí- tenemos aquí más. lo que pasa es que nosotros Le hemos llaman tenido... intercontinentales a todos. Ajá. Porque nosotros Identifica su... y nosotros honestamente hemos hecho esas divisiones y les explico por qué. Yo recuerdo una vez cuando vinieron aquí los cubanos refugiados y también vinieron los haitianos refugiados. Y se les dio a cada uno un espacio para hacer, por ejemplo, eso fue, yo estoy hablando de los tiempos de Todivareja, ¿eh? Estamos hablando de Mireya. Ujú. Y yo recuerdo cuando vinieron los cubanos, a ellos se les dio la oportunidad de desarrollar totalmente refugios bien llevados en base a su situación, y los haitianos los tenían un poquito apartados. Entonces, hasta nosotros mismos cometemos esos errores como latinoamericanos de rechazar a otras personas. Pero yo quería hacer un comentario, por ejemplo, ahora con lo que está pasando con Ucrania y la situación de Rusia. Eso pasó los norteamericanos cuando atacaron Irak. Ellos se basaron en informes de inteligencia y nunca encontraron una sola arma biológica ni nada, y destruyeron Irak como jamás haya dicho. O sea, lo que quiero decir es que estamos hablando de una bola de moral, y más allá de lo que dice la licenciada, yo me baso en que lo que se está planteando ahora mismo es la hegemonía mundial. Claro. ¿Quién tiene el poder? Claro. ¿Quién es el fuerte La del lucha de mundo? poder. Yo acá y tú allá. Tú acá y tú allá, exactamente. Entonces, se dan esas situaciones, pero es porque el ser humano es ser humano. Y otra cosa que le iba a decir a la licenciada, lo de los stand-up comedians no es una situación de género, porque Ellen DeGeneres hace exactamente lo mismo. Entonces, es una situación que ellos plantean. Entonces, lo que tenemos es que humanizar por lo menos la situación y ver que tú no puedas estar ofendiendo a las personas. Por lo menos Eso no es un nosotros chiste. en Latinoamérica sí, Eso. pero no es un chiste. No, Eso es lo que no es una situación de género, es una situación de seres humanos. Es una situación, creo que, de ponerse en los zapatos de las demás personas. Claro que sí. ¿Verdad? Totalmente. Porque hay personas que les gusta ofender y no están poniéndose en los zapatos del otro, de cómo la otra persona se va a sentir, cómo la otra persona lo va a recibir. Y cuando la otra persona entonces responde con violencia, entonces el violento es el otro. Sí. ¿No? Sin condonar la violencia, Claro, porque claro. nosotros... Tú sales a la calle, tú pones el pie en la calle y tú eres enfrentado con violencia en todos lados, y nuestra ciudad es una ciudad, como lo dijo Samira, somos pasivo-agresivos. Así que estamos constantemente recibiendo violencia, ¿verdad? Y no por decir que la violencia se debe responder con violencia, no creo que es así, Así es, pero así es. pero sí definitivamente que debemos revisar
a qué es lo que está conduciendo la violencia. Claro que Y sí. como aquí hemos hablado pues de los seres humanos, de que somos seres humanos, a veces nos tapamos como con el paraguas de la sociedad, ¿verdad? Y eso como que evita que nosotros tomemos responsabilidad por cada una de nuestras acciones. Y los seres humanos, la sociedad se compone de seres humanos, Claro. se compone de personas. Entonces pienso que es una invitación a que cada uno revise su propia O que conducta, sea ¿no? por lo Que cada menos- uno de nosotros o que sea por lo menos revisemos tolerante. nuestro propio Oye, aporte a oye, eso. A asumir la Oye, responsabilidad. nosotros estamos siendo groseros porque nos gustaría que la gente conociera quiénes son los que están Que me conocen hablando. todos, Primero que conocen habló los micrófonos. la licenciada Samira y después habló María de Lourdes y quisiera que se presentaran. Por favor, adelante, la dama y el caballero. Hola, ¿qué tal? Soy María Lourdes Tarté Guevara, coach de vida, especialista en programación neurolingüística, hipnoterapia también y muy enfocada últimamente en creencias limitantes. Y sí, bueno, pueden contactarme a través de mis redes sociales, Coaching con Lulu, si les interesa conocer algo de esto, de qué son las creencias limitantes. Licenciada. Yo. Claro, por favor. Esto es numerito, sí, así mismo como en la escuela. Samira Armengol, soy la presidenta de la Coalición Internacional de Mujeres y Familias, CIMUF, y trabajamos enfocada en el derecho de las mujeres, específicamente las mujeres de la diversidad sexual, y bueno, estamos trabajando mucho con las mujeres de grupos vulnerables, migrantes, refugiadas, mujeres jóvenes empobrecidas y racializadas. Tenemos un trabajo ahí de formación con las comunidades. Estamos también metidas en todo el bochinche político de no dejar que las mujeres sean oprimidas ni violentadas a través del mismo Estado, ¿no? Trabajando en reconocer la violencia institucional y, bueno, apoyando a que todos estos grupos se desarrollen, tengan contenido, aprendan a identificar sus derechos y también a defenderlos. Hola, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Ricardo Mejía Miller, soy biólogo con una maestría en género y desarrollo. Trabajamos en temas de masculinidad de género y diversidad sexual. Soy el fundador y director general de IPDH, Independientes por Derechos Humanos, una organización que impulsa lo que es la educación en derechos humanos con mayor énfasis en la población LGBTI. Y tenemos una iniciativa muy interesante que vamos a estarle dando publicidad y que espero nos acompañe, que se llama La Escuela Diversa, que necesitamos conocer mucho de la diversidad sexual para evitar el estigma, la discriminación y los prejuicios. Ya nos presentamos, ahora ¿cómo comenzamos, señor director? Hasta que con tanto tanto título, ahora sí, yo sí, 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 sí. Con tanto título estoy enredado, estoy confundido. Casi caigo como condorito. Estoy confundido con tanta. Antes era como más sencilla la vaina, ahora que yo como. Wow. Tenemos una mesa muy nutrida, una mesa con gente con mucha experiencia, gente con mucha capacidad, con mucho conocimiento, y creo que este debate de hoy va a ser un debate muy bueno, un programa excelente. Vamos a hablar de la diversidad, y pues iniciemos cómo está ese tema en Panamá. Yo creo que Quitar la moderadora estrella, que fue la que escogió el yo me programa. atrevo a decir que casi todas las familias en Panamá tienen algún miembro de su familia que es del grupo de LGBTI. Tiene algún grupo o pues que es homosexual o que es lesbiana. Yo tengo primas y primos que están que tienen su Preferencia. Que son de la diversidad sexual. Antes que la Antes que se vaya por me ahí. van a dar palo aquí. No, es un tema de aprender porque nos pasa mucho que también los grupos sociales también ejercemos violencia. Exacto. Eso que decía la hermosa Lulú aquí, mi amiga, nosotros también nos vamos al fundamentalismo de no sabes, no se dice así, pero no tienes cómo saber. Entonces, esa es un poco la iniciativa. Si ves, las tres iniciativas están apuntando a educar a las personas, a que las personas aprendan. Entonces te digo, bueno, se dice personas con orientación sexual o con una diversidad sexual, Personas sexodiversas. personas sexodiversas, que existe preferencia, ¿no? Entonces uno no sabe. Entonces para eso se hacen estos espacios que les agradecemos, nos inviten para educar. Y no creas que nada más es por el tema que nos atañe en este momento o que estamos discutiendo, porque en el tema de, por darte un ejemplo, antes tú le decías
o mucho antes le decían a los niños con síndrome de Down, le decían que eran niños mongol, Sí. o le decían niños no sé qué, o le decían, y fueron cambiando y ahora es con habilidades especiales. O sea, vienen evolucionando los Para términos, claro, porque en la verdad es que términos ofensivos. todo el mundo no está involucrado en ese tema, pero Parte de vienen ciencia. ciencias nuevas, educaciones nuevas y van cambiándole y van humanizando más el término, ¿no? Entonces, pues, que lo que ella acaba de mencionar es cierto, ¿no? No estamos en el día a día del tema. Entonces, LGT, me quedé porque me faltó. Claro. Entonces, tenemos que estar como más prácticos, ¿no? Pero bueno, quería preguntarle el tema de cómo está ese tema aquí en Panamá. Yo veo nada más acabas de mencionar que hay el Pride, el desfile, pero en realidad, ¿cómo ustedes que pues pueden tener más conocimiento, cómo está ese tema en Panamá? ¿Aún hay tabús, aún hay conflictos, algunas cortapisas todavía son discriminados por algún tipo de condición O sea, en Panamá el tema, lamentablemente, tenemos que decir que el tema está en 0. O si ponemos una gráfica, está en -0. ¿Tanto así? Sí, en Panamá no se reconoce realmente nuestra existencia. No es reconocida. Nosotros siempre tenemos que estar ocultos para poder acceder a los derechos que todo el mundo puede acceder. Nosotros no tenemos una ley que realmente, por ejemplo, castigue el tema de la discriminación por identidad de género o por orientación sexual. Entonces, es una sociedad que se jacta de tener muchos avances, pero en realidad en el tema de la población LGBTI, cuando se le hace pregunta a nivel de los convenios internacionales que se han firmado en derechos humanos, Panamá no puede responder, tiene años que no puede responder. Entonces, por eso las organizaciones de la sociedad civil estamos en esta gestión, que a veces sienten que es como una confrontación, lo que estamos buscando es la manera de ser. O sea, a veces las personas dicen, en tantas letras LGBT, y yo le digo, las letras yo no me las puse. Ok, dicen que ahora estamos de moda. Ajá, yo me tuve que poner esas letras para poder explicar lo que yo estoy viviendo. Claro. O sea, si yo no estuviera viviendo discriminación, yo no necesitaría ni un movimiento ni ninguna letra. Entonces, como tú decías muy bien, estamos buscando la manera también de explicar, porque nosotros mismos, como miembros de la comunidad, a veces no comprendemos y también nos despreciamos, o despreciamos a otros miembros de la población, porque estamos en una sociedad que nos enseñó que eso se llama la heteronormatividad, que lo normal es lo heterosexual, pero realmente lo natural es la diversidad. Entonces, este tema a veces, hace un momento estaba haciendo un podcast, por eso llegué un poquito tarde, decía que por lo general cuando hablan de la homosexualidad, hablan de los romanos, pero la homosexualidad siempre ha existido. De hecho, si hablamos de la teoría evolutiva, antes de que apareciera el ser humano en el planeta, en las especies animales también hay comportamientos homosexuales. O sea, es algo total y absolutamente natural. Lo que pasa es que la sociedad, a través de esos patrones heteronormados, que tengo que decirlo, van basados por lo general en creencias religiosas, han comenzado a promover la discriminación, la exclusión y el desprecio a esta población. Ahí es donde yo creo que es tan importante lo que mencionaba Iván acerca de la educación. Y creo que todos debemos ser educados y que todos necesitamos ser educados en cuanto a este tema. Mi mentor en esto de coaching dice, todos los días levántate por la mañana preguntándote qué no sé hoy que necesito saber. Y yo lo digo por experiencia propia. Una vez que empecé a conocer un poco acerca de este tema, acerca de la diversidad, porque como decían, no es un tema religioso, pero la religión influye mucho en la formación de nuestro criterio, en la formación de nuestra manera de pensar, ¿no? Entonces yo creo que debemos ir un poco más allá y cada persona comprometerse con su propia autoeducación en cuanto a estos temas, porque al final pienso yo que a los seres humanos lo que no conocemos nos asusta. Exacto. Lo que es diferente le tengo temor. A veces es un tema un poquito de control. Yo quiero saber cómo va a terminar esto. Yo quiero saber por dónde realmente necesito caminar. Y no estamos a veces abiertos a que necesito y puedo aprender y puedo encontrar lo positivo de todo esto, porque todos los seres humanos somos exactamente iguales. Todos somos creados, formados, todos somos exactamente iguales y tenemos los mismos derechos. Sí, así es. Al final, yo creo que se puede resumir, o no resumir, porque esto es una lucha muy grande, pero podemos llegar a la conclusión en parte, que es el derecho a poder ser, a poder existir. Sencillamente. Porque
todos, o sea, todas las luchas son importantes. Cada pueblo tiene su propia lucha. Tenemos la población afro, la población indígena, las mujeres, la comunidad diversa, la comunidad LGTBI. Los hombres. Sí, los hombres también, exacto. Todas y todas Los tenemos niños. nuestras luchas, todos tenemos nuestras luchas. Pero Yo quisiera retomar un poco, estábamos hablando hace rato para que vean que no es solamente lo que hablábamos de los países del norte, sino que la discriminación, vuelvo al punto, a la compañera, a la hermana, porque es una hermana, es humana, de Ucrania, se le recibió con flores en el aeropuerto. El propio director nacional de OMPAR, o sea, la Oficina Nacional para la Atención de las Personas Refugiadas. Refugiado. Pero nosotros, dentro de las organizaciones, hemos atendido varios casos de familias LGBT que han pedido refugio porque están corriendo situación de muerte en sus países. Nosotros tuvimos el caso de 2 chicos jamaicanos, unos hermanos. Ellos estaban siendo violentados, fueron golpeados, estuvieron amenazados de muerte y ellos llegaron a Panamá, iban rumbo a México y pidieron asilo. Y a esos chicos se les prohibió tener agua, se les daba el agua comedida, se les daba comida muy poca. Eran negros. Eran negros jamaicanos, eran gays, ¿sí? Ellos no pudieron salir del aeropuerto en 2 semanas, viviendo en el aeropuerto por 2 semanas, cuando la atención al refugio dice que mientras estás solicitando se te tiene que dar atención. Nosotros hicimos todo un proceso con la Defensoría del Pueblo y nadie, ni siquiera de la Defensoría había ido a atenderlos, nadie de OMPAR había ido a hacerle las preguntas. Inmigración en el aeropuerto, como siempre lo digo y lo repetiré siempre, es la atención más deshumanizada que hay en Panamá. Tuvimos otro caso en donde una pareja de señoras casadas llegaron y a la esposa extranjera no la dejaron entrar porque en Panamá no es reconocido el matrimonio igualitario. O sea que Panamá, además de no reconocer un derecho humano, desconoce la ley de otros países flagrantemente. También estuvimos, y mira que me estoy limitando a casos de situación de refugio. Hay un caso muy particular de una pareja de esposos con sus 2 hijos, porque no es moda, porque existimos desde la prehistoria, desde las plantas, con sus 2 hijos, pero digamos que Lulu tiene su hijo, yo tengo el mío y somos pareja. Pero a ella le dan la atención de refugio, a ella se le reconoce como refugiada. Pero yo, aunque soy su esposo, y mi hijo le dice mamá, o en este caso, no somos calificados para refugiados. Entonces, una familia... Quedan unos niños en indefensión y otros sí. Porque ni siquiera hablemos de los hombres adultos gays que pues ya uno está acostumbrado a vivir la discriminación, sino hablemos de la desprotección social que están teniendo los niños y niñas que nacen dentro de estas familias. Tenemos casos de otra familia de mujeres lesbianas que tuvieron sus hijos y que en Panamá Migración, ellas estaban legales, no le querían reconocer a la niña y le exigían a una de las madres que renunciara a la maternidad y a la potestad, porque solo podían reconocer a la madre que había dado a luz a la niña y su certificado de nacimiento decía que tenía 2 mamás. Su certificado de nacimiento estaba siendo desconocido por Migración. Ahí la desprotección, ya no nos importan las adultas. Estamos hablando de la protección o la desprotección que tiene ese menor y que el derecho reconoce los derechos internacionales del niño y la niña a tener su familia indistintamente de la orientación sexual de sus padres. Lo dice con toda claridad y todas las letras. Estoy hablando únicamente de migración y refugio. sí. No estamos hablando de una cantidad de otras En el caso, situaciones. por ejemplo, nosotros recibimos, cuando viene el Pride, después del Pride tenemos que estar preparados para recibir casos de chicos violentados, golpeados, apedreados. Aquí en Panamá. Aquí en Panamá. Lo que pasa es que... Tenemos un caso ahorita, Ricardo. Sí, casualmente tenemos uno ahora. La persona, por fin logramos, en este tiempo que la persona pudiera hacer una denuncia, lo orientamos pero cuando ellos llegaron a la policía, con el tema, uno con la cabeza rota, por ejemplo, el policía le preguntaba quién se pone arriba y quién se pone abajo. O sea, esa es la policía que nosotros tenemos, ese es el ministerio público que nosotros tenemos. Entonces, cuando las personas dicen, ay, no, aquí en Panamá no hay homofobia, inclusive ahí en IPDH se le comunicó un chico de México, me dice, mira, yo estoy casado con mi pareja,
tengo un trabajo y el trabajo tiene una oficina en Panamá y yo quería saber si con mi pareja me van a reconocer igual que acá en México todos los derechos para que yo me pueda mudar con mi pareja para Panamá. Yo le digo, no vengas para acá. No vengas para acá porque aquí desde inmigración va a empezar el problema. Una persecución, una lucha. Y ahí en México está la cosa un poco Claro, sí, ellos tienen sus leyes, claro, depende del Estado, ¿no? Pero Una ellos pregunta. tienen sus leyes. ¿No tenemos diputados del gremio, del Sí, grupo? Siempre ha habido leyes. No, pero, Siempre hay pero, gente no, que- espérate, yo sé que hay y yo sé que ha habido, pero Y habrán. están encopetados y no dicen. Claro, es lo que decía hace Lo un que momento. la pregunta mía es si hay uno ya de frentes, como No, se dice en no, buen no. panameño, si salió del closet No y necesariamente, tenemos un mira, diputado mira. del grupo que pueda propiciar leyes para No, exactamente pero no lo que están hablando. necesariamente tiene que ser uno que sea de nuestra población. Puede ser cualquiera que esté Y sensibilizado. hay, Sí, Sí. ya estamos haciendo acercamientos con algunos. Hay, porque- y han habido cuando estuvimos trabajando el tema del matrimonio igualitario y de la protección de los menores, hubo una diputada que se nos acercó y nos dijo, no tengo muy claro cómo trabajar esto, pero me gustaría trabajar esto y apoyarlo. Y es una diputada heterosexual y es una diputada mayor. O sea, no es una persona que, digamos, esta nueva generación de diputados y diputadas que son bien jóvenes. O sea, de esta generación tipo ustedes, que son ya adultos, que fueron formados con otros criterios, Con otros ¿no? criterios, exacto. Entonces, ella se nos acerca y eso nos da muchísima esperanza. Pero hay que hacer un lobby. ¿Por qué? Hay que hacerlo. La persona que es gay Es así. y está en la asamblea, o la persona que es lesbiana y está en la asamblea, esa es la que menos nos va a apoyar, porque no quiere que se le asocie. Exacto. Sí. Ah. Y De no hecho- hay y que de ser hecho- gay o lesbiana para apoyar la causa. Y de hecho, Así es. esa persona para poder recibir, ese es un tema importante en la política, esa persona para poder recibir votos tiene que esconderse. Porque las personas en Panamá tienen el nivel de discriminación tan alto hacia la población LGBTI que no votarían por una persona que sea abiertamente LGBTI. No estamos en esa etapa. Entonces las personas que llegan allá tienen que ponerse novios, novias, porque siempre te presentan la figura de que el que tiene que llegar a las posiciones de decisión y de toma de decisión política, por lo general cuando tú ves las campañas siempre es una familia tradicional con hijos e hijas, aunque esa familia no se lleve bien, ellos en el momento de la foto lo hacen porque la población reacciona así. Entonces el tema de educación y diversidad sexual también va por esa vía, porque yo no puedo estar cogiendo a una persona porque tiene una familia entre comillas formada, si yo no sé si esa persona realmente va a tener lo que dice la política, el servicio a buscar el bienestar del bien, a buscar el bien común. Puede tener familia, pero puede ser bien corrupto. Y De ya lo eso hemos hay visto. bastante. Hay bastantes familias que son corruptas todas juntas, ¿no? Entonces ahí no puedo decir que porque sigue ese modelo es alguien que puede responder a las necesidades del Claro. Estado. La familia toda junta corrupta. Sí, por eso es que yo creo que también es bien importante la parte de la educación y la educación que sea a nivel social, ¿no? Porque nosotros, o sea, como sociedad desconocemos muy bien, como mencionaste al principio, las luchas que se han tenido y que podamos abrazarnos todos como hermanos y hermanas, como bien lo decía Samira, porque ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar dividiéndonos por nuestras diferencias? Nosotros tenemos que seguir caminando y luchando y juntas lo podemos hacer. Y yo creo que el que tengamos estos espacios permite que entre todas y todas podamos ir comprendiendo que la diversidad es como decía Ricardo también, siempre ha sido y siempre es, y podemos ser una unidad en la multiplicidad. Y yo creo que abrazar eso es parte de lo que la sociedad hoy en día nos está exigiendo. Yo quisiera decir algo, que Ricardo, siendo biólogo, porque lo que pasa es que la gente siempre supone que bueno, que es moda, ya lo habíamos dicho, que nos inventamos porque nos queremos traer cosas de otros países. Sí. Y ya estamos como súper claros y claras, con prejuicios o no, de qué somos las lesbianas, de quiénes son los gays, de quiénes son las personas heterosexuales. Pero hay otros grupos, asimismo, como hay unos grupos de refugiados que son más importantes, por los que sí tenemos que pray for y no otros. Hay grupos dentro de nuestra propia población que no son tan conocidos y que son más discriminados. Pero estos grupos, cuando los tratamos de explicar desde un lugar social, de derechos, de humanidad, no se entiende.
Entonces, yo quisiera que Ricardo nos apoyara explicando, porque justamente es biólogo, o sea, Claro. vámonos a la ciencia. Así es. Que lo explique el licenciado, el biólogo, el magíster, para ver si entendemos. Claro, porque además en Panamá nos Eso gusta está un más grado con un título. termómetro, papá. En Panamá nos gusta un título, ¿no? Y nos gusta ese modelo de la familia bonita y nos gusta el licenciado, porque si lo dice otra gente, no funciona. No, y nada más, y nada para lo que decíamos de los títulos, que nos pasa también a nosotras las mujeres, se nos exigen mucho más. Sí. Se nos Exacto. exige mucho más. Entonces, sí, hay, bueno, quieren título, le vamos a dar Vamos a dar título para que los tengan. Voy a seguir estudiando, voy a Así seguir mismo estudiando, es, voy a buscar así más mismo es. titulaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, es importante lo que Samira nos está solicitando y es un poco lo que nosotros estamos explicando en la escuela diversa, porque se surge un mito que dice que suena duro, Dios hizo hombre y mujer. Y entonces muchas veces en las redes ese es lo que se utiliza, pero realmente yo le digo a la gente que separen esos aspectos. O sea, el tener una religión es un derecho humano, el no tenerla también, o el cambiar de religión, todos esos son derechos humanos. Claro. Pero dentro de la religión hay una serie de argumentaciones y de afirmaciones que no son científicas. Y el tema de decir que solamente hay hombres y mujeres no es científico, porque siempre ha existido la diversidad. Repito, la diversidad es parte de la naturaleza. De hecho, las primeras formas de vida tenían reproducción asexual, sin sexo. O sea, es como cuando la vecina te dice, ay, deme una ramita de esa mata y la siembro que tiene buenas flores. Esa es una reproducción asexual. El componente genético de esa planta va a ser el mismo que va a poner la vecina al frente. Pero cuando surge en la etapa evolutiva la reproducción sexual, lo que provoca es que provoca diversidad. O sea, son dos seres totalmente distintos, que vienen de dos distintos y forman otros distintos. O sea, imagínense la cantidad de años que lleva el planeta Tierra, por poner solamente el ejemplo aquí, de creando diversidad. Y esa diversidad también se expresa en la sexualidad. Entonces, hay personas que ni siquiera tú puedes definirla como hombre o como mujer. En estos días estaba viendo un reportaje de una chica que no tiene órganos reproductivos ni externos ni internos. Wow. O sea, en la formación de su cuerpo, porque se unen los cromosomas, pero ahí viene toda una formación de hormonas que se activan, a veces se activan en cierta cantidad, a veces no se activan. Por ejemplo, el cromosoma Y, que tanto dicen que es solamente de los hombres, a veces el cromosoma Y no activa la característica masculina, porque el embrión primero es mujer, siempre el embrión es mujer. Cuando entra el gen SRY, ya estoy enredando a la gente. El SRY, entonces es el que provoca que se formen las gónadas masculinas, pero en algunos casos no las forma completamente o no las forma. Y O entonces, sea, que hay de todo, chicha y limonada. al punto que queremos llegar así, porque yo me voy emocionando, es que hay mucha diversidad. Entonces, en esa diversidad entra dentro LGBT, las personas trans. Las personas trans tienen la particularidad que su identidad de género, el sexo cerebral, porque tenemos un sexo cerebral, no va de acuerdo con el sexo genital. Que lo único que utilizan los doctores, la enfermera y la familia para definir el sexo de la persona es la presencia o no de genital. Y el sexo de un ser humano no se puede definir solamente por una característica, pero lo estamos haciendo desde hace años. Entonces, la persona trans tiene la particularidad de que su sexo cerebral no va acorde con el sexo que le asignaron al nacer. Entonces, toda su identidad es femenina, es de mujer, pero tiene un pene que le interrumpe. Entonces, esa persona desde los 2-3 añitos manifiesta eso y comienza la violencia. De hecho, aquí en Panamá, casi todas las personas trans, principalmente las mujeres trans, son expulsadas de su hogar. Y de los colegios. Y de los colegios no tienen acceso a educación, no tienen acceso a salud por esa característica. Entonces también tenemos las personas intersexuales, que es lo que te decía, la diversidad de personas que antes le llamaban hermafroditas, la cantidad de diversidad de personas intersexuales que quizás tienen el órgano interno femenino y externo masculino. Caso, un niño que se desarrolló en la pubertad, entra a la pubertad, siempre se le dijo niño, y comienza a menstruar por el pene. ¿Qué pasa? Tiene los órganos externos masculinos, pero los ¿Se da eso? Claro Claro. que sí. Y se da muchísimo. Claro que sí. Mira. Entonces, cuando vienen estas argumentaciones... Aunque no estás hablando, te grabo aquí porque tú eres un poema. Estoy que me... no se calla. Yo no podía hacer preguntas, por eso que tenemos la interlocutora. No tenía huevo. Voy a tener que parar. No tenía conocimiento de eso. Y la pregunta mía es, ¿continúa, crece con eso, con esa característica de... Claro, entonces como la sociedad es binaria, o sea, piensa en este argumento
y las instituciones tienen este argumento, entonces te imaginas todo lo que pasa a esa persona. Entonces, a veces ni siquiera te das cuenta de eso porque quizás no llega a que tu órgano interno femenino desarrolle el tema de ovular. Okay. Entonces, pasas toda tu vida y te dicen, esta persona es estéril, pero es que hay una discrepancia entre los órganos internos y externos. Qué conflicto, ¿no? Quiero incluir algo en esta parte. Y bueno, me toca hablar más de la parte violenta. Porque bueno, entonces Lulú tiene que darnos esperanza. Porque alguien tiene que darnos esperanza, porque sí, porque hay esperanza, porque no nos podemos quedar solo en lo negativo. Entonces, pero hay que evidenciar las situaciones que vivimos. Por eso agradecemos este espacio, porque las personas que escuchan este tipo de espacios no son las mismas personas que nos conocen o que nos siguen en las redes. Entonces la información llega. En el caso de las personas intersexuales, la violencia se ejerce desde que son nenés. Generalmente cuando nacen, y eso se escuchaba muchísimo antes y eso está en los libros y está en todas partes, al niño o la niña se le va a definir un sexo, generalmente el que más se ve afuera. Exacto. Si tiene un clítoris extendido, no, eso es un pene, ¿no? Entonces va a ser varón. Le hacen unas operaciones súper agresivas y violentas, van castrando su capacidad de desarrollo sexual y humano desde que van naciendo, y como desde los 5 años lo comienzan a hormonar, digamos que es un niño y le comienzan a dar testosterona. O sea, consideraron que era un niño. Nace intersexual, sus padres deciden, junto con el médico, que va a ser niño, lo deciden, y comienzan un tratamiento hormonal desde que es nené. Y esa persona cuando crece, dice, una de estas cosas no es como la otra. Su sexo cerebral no iba acorde con lo que le hicieron. ¿Sí? Y se puede vivir con sus dos sexos, porque si tú naces con las dos cosas, si yo nazco con 3 tetas, yo puedo vivir con 3 tetas. Sí, o sea, hay personas que nacen con 3 riñones. Exacto. O sea, todo se vale, ¿me Con un explico? solo testículo. Con un solo testículo. Entonces, al final del día, la violencia sí se ejerce. Nosotros tenemos otro caso, porque lo importante es que la gente sepa que sí pasa la discriminación. Hubo una chica en un colegio público, este caso nos enteramos porque Franklin se graduó de ese colegio y fue a visitar a sus profesores y profesoras. Y cuando él llega, la directora, conocemos a Franklin, así que fue problemático desde chiquitito. Entonces la directora le dice, bueno, mira, con quien peleó siempre, le dice, no, ven acá que yo necesito que tú me expliques algo. Nosotros teníamos una chica, la chica llega hasta 6º año, pero ya en 6º año, que comienza todo este desarrollo sexual, esa gana, ese cuerpo, ese fuego que uno lleva, a los 16, a los 17 años, que no hay quien controle ese potro, ¿no? Ella va donde su consejera y le dice, lo que pasa es que yo tengo los 2 genitales. Parece que ella estaba como niña sintiendo un deseo, que dice, bueno, yo no soy lesbiana, que es lo que pasa, y una cosa de que no era de niña, sino de niño, y habla con su consejera. La consejera va donde la directora. Y ante el desconocimiento, que es por donde comenzamos, que hay que educarse, ellas deciden que como es niño, una joven mujer que dio toda su escuela como niña con su falda femenina, entonces a ella se le prohibió utilizar el baño de mujeres, o sea, ya graduándose en 6º año, ya no podía usar el baño de mujeres, ya no pudo graduarse, no pudo ir al acto de graduación y no se le permitió ir al baile de graduación. Para protegerla. Qué bonito. ¿De qué? Aparte esto lo sabían 2 personas, 3 personas, luego fue la comidilla de la escuela. Yo tengo una pregunta y puedo crear conflictos. Puedo crear conflictos porque Iván Picota, considera, cree, piensa que en la edad temprana de los niños, ahora ustedes me están hablando de otra realidad que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero en mi raciocinio, en mi comportamiento, en mi crecimiento, en mi educación, yo considero hasta hoy, hasta este momento, que en las escuelas o que los niños hasta cierta edad no deben tener, hablando del tema de la educación sexual, hablando de las orientaciones, hablando de lo que quisiera yo es, o lo que pienso yo es que a los niños hay que tratar de
por eso digo que puedo crear conflictos. Se los advierto. Se los advierto para que no me vayan a... Estamos para aprender, estamos para aprender y comentar. Yo pienso que muchos niños todavía, 10, 11, 12 años, todavía pueden tener algún tipo de información equivocada o algún tipo de inclinación a lo que no puede ser, precisamente porque estamos, no sé, pienso yo que a veces hay que cuidarlo, o que pienso yo que a veces la información a un niño de 10 años, decirle que esto está bien, sin ellos estar, me explico, no sé si me explico, de que vea un niño normal, que él acepte que el comportamiento homosexual o el comportamiento, si vea dos personas del mismo sexo besándose, tocándose, agarrándose, que es normal, ese niño lo podemos estar llevando a una confusión interna, claro, del niño, que tal vez no era el momento de llevarla, y tal vez porque hay que educar, porque hay que llevar, lo estamos confundiendo. Claro, te voy a responder yo porque soy la parte amorosa entre Ricardo y yo. No, vamos, sin hipocresía, Ricardo. Yo creo que aquí por lo menos hay 3 personas que te conocen. Ajá. Yo quiero decir algo y entiendo lo que planteas, pero creo que no es en la escuela donde se los vamos a enseñar. La educación sexual es para explicar lo que está sucediendo en el mundo. Exacto. Yo les voy a explicar con educación sexual, y quiero ver la cara de Lulú, qué exactamente es lo que quiere decir Bad Bunny. Así mismo. ¿Por qué Bad Bunny sale cantando como hombre vestido de mujer y se puede pintar las uñas? Cuando me diga, ¿pero eso qué es? Yo no le puedo decir eso está bien o está mal. Yo le voy a decir, eso es una persona no binaria. Cuando salen en la serie los noviecitos y las noviecitas, porque ya en todas las películas sale, hasta en las películas infantiles, yo no le puedo decir, esa película es anormal. La educación sexual es educar, y las personas tienen que formar su criterio. Y ahí dije personas. ¿Y cuál es uno de los defectos principales de nuestra sociedad? Que nosotros no creemos que los niños y niñas son personas. Así mismo. Una pregunta, ¿ustedes creen que Miami retrocedió? ¿En qué? Aprobaron una ley que no se puede estar en las escuelas hablando de homosexualismo. Sí, retrocedió. Ese es un comportamiento. Yo, antes de que entremos a la parte... ¿Ustedes han analizado el por qué ellos toman la decisión? Esas son las presiones, son grupos que están enfrentados. Son grupos que están Pero enfrentados. después de discusiones aprobado por el gobierno, Claro, por el gobierno local. Pero acuérdate que los gobiernos, los políticos buscan quién me da más votos. O sea, no es el argumento correcto, sino el que... Oye, que sí, me quitan más votos. Blandón que es súper pro LGBT, Blandón que es uno de los políticos que dio la cara por nosotros, que no es gay, su mamá es lesbiana, su mamá es una genia, una persona que yo admiro, respeto y quiero muchísimo. Todo el mundo sabía que Blandón era pro LGBT, impulsor. O sea, yo como político no sé, no voy a opinar, pero como ser humano nos apoyó como población. Pero el día que fue a lanzarse de presidente dijo, la familia es una sola. Yo no apoyo la homosexualidad, el matrimonio entre personas de la diversidad sexual. Contradictorio el mismo. Pecado. No, político. Buscando su voto. Pero tú ¿Sabes? puedes, me imagino que eso que hizo es una metida de pata. Eso, y bueno, porque tú no tienes que ganó de mantenerte, paso, tú tienes supongo que por mantener, otras a lo cosas. mejor hubiera tenido más aceptación si se mantiene con lo que ya había manifestado. Probablemente, porque hay mucha gente que apoya a la población, pero no lo va a decir tampoco. Yo los apoyo, yo tengo amigos gay, amigas gay, lesbiana, o sea, así es la vaina, bueno, lesbiana, esa es la L, lesbiana y amigos gay que son mis frenes, vacilamos, jodemos, me gusta escuchar su jodedera. Eso no te hace gay. No me hace, exacto, no me hace, ya yo tengo mi comportamiento, tengo mi manera. Bueno, ahí entro, ahí igual se aplica el tema con los niños. La identidad de género y la orientación sexual se marca en el útero. O sea, esas son las últimas investigaciones. O sea, desde el útero, en la 8ª semana más o menos de gestación, ya se marca la identidad de género y la orientación sexual, que esa está relacionada con el sexo cerebral. O sea, en el hipotálamo, nosotros los seres humanos tenemos sexo, tenemos las manifestaciones de gusto y de atracción. Entonces, los cerebros tienen ya ese aspecto. Y no es que un cerebro, el que le atrae a las mujeres, se le pone a los hombres nada más. Hay un cerebro que es ginófilo, que le atrae a las mujeres, que se le puede poner también a los hombres. O hay el cerebro andrófilo, que en cualquiera de los dos se da.
Esto te lo digo así en dos, también como binario, pero hay en estos dos extremos hay variedad y eso es lo que lleva a las Bueno, orientaciones sexuales. yo el único comentario que yo voy a... Lo que pasa es que yo me quedo escuchando porque sí me interesa aprender, porque yo soy sí se lo puedo decir, yo soy totalmente neófito en la situación y nosotros aquí aprendemos precisamente Alza tu Voz. Es un espacio que nosotros le damos a todos los grupos, siempre y cuando no sean, o sea, No se entren a guantes, o sea, no, siempre y cuando no sean en contra de la que no vamos a dar a los homicidas. No, claro, o sea, que no atente contra la vida de las con la personas. vida y la la integridad, sociedad, ¿no? Pero bueno, ahora lo que quiero decir es lo siguiente. Por ejemplo, tengo dos comentarios que hacer. El primero, yo estaba escuchando con mucha atención a ¿cómo es que son? Samira. A Samira. Con H al final. A Samira. Esa es importante. Sí. A Samira. Se lo puede decir Mira, afuera. fíjate que yo conozco de la posición, no vamos a decir quién es porque honestamente no importa. pero conozco perfectamente la posición de una persona que hoy está en la asamblea que nada más hizo 60 días de cuestión y todo el mundo sabía su orientación sexual y salió. O sea que la gente la apoyó sabiendo cuál era su orientación Sí, sexual. eso está cambiando. ¿Me explico? ¿cierto? Ujú. Entonces esa es una. La segunda, yo trabajé 2 años en el aeropuerto internacional de Tocumen y 5 años en Darién. Y yo le doy gracias a Dios, por lo menos que hay grupos que defienden a sus grupos. Me explico, porque eso que ella estaba planteando y que sí, que vino una mamá con no sé quién, con no sé qué, también lo vi cuando pasó con unos cubanos heterosexuales y no lo dejaron entrar. Así es. Entonces, el problema no radica en el género, sino radica En el las comportamiento, políticas, no. en las políticas que nosotros tenemos que mejorar para humanizarlas. Ujú. Pero hay un tercer comentario que yo sí quisiera hacer, y lo dejo abierto al panel de invitados, es, yo no puedo pelear en contra de las violencias y cuando yo llego arriba a ejercer violencia, no lo puedo hacer. Y precisamente No eso es lo que debería. vamos a ver, que no debería. No lo puedo hacer, pero tampoco quiero utilizar el vehículo para yo victimizarme y después utilizar eso claro, sí. para entonces después atacar. Porque me ha Atacar, tocado sí, ver exacto. también, y vamos a tocar los puntos claros. Aquí hay una persona conocida que estuvo en la asamblea muchos años, que es una persona que en algún momento ataca y cuando es atacada entonces convoca y que los derechos de las mujeres. Exacto. Entonces es una situación que Exacto. uno te queda y que wow, entonces qué está pasando aquí. Exacto. O sea, no hay equilibrio. Desvirtúan Y quiero que sepan otra cosa. Eso También se llama es- disonancia cognitiva para no decir que está loca. bueno, no sé si disonancia cognitiva, pero son gente que saben utilizar el trampolín a su favor. Pero también hay otra cosa que quiero decir. Por ejemplo, en Atlanta, Georgia, hoy día en Atlanta, la población afroamericana es racista en contra de la población blanca normal. Entonces, o sea, lo que yo quiero decir es que nosotros aquí, Alza tu Voz por lo menos, y no quiero hablar por el licenciado ni por Sol, pero quiero hablar por mí. Nosotros creemos en que las personas son personas, los seres humanos son seres humanos y nosotros lo que debemos respetar es el grupo social en que nosotros andamos o vemos o defendemos, pero no podemos estar a favor de que si las personas que piden espacios de alguna forma conquistan los espacios, cuando lleguen arriba entonces son los abusadores. Eso es lo que nosotros no queremos que se dé. Y es un solo comentario que yo quería hacer. Muy bien. En el conocimiento de ustedes o en la experticia de ustedes o en lo que ustedes han venido pues impulsando proyectos, ¿ha habido avances? La pregunta mía es si Exacto. o por darte un ejemplo, de hace 20 años acá o de hace 10 años acá, ¿ha habido avances? Mira, Porque yo entiendo que es una, no digamos lucha, pero es una lucha. es una Es un un proceso. constante proceso, Y yo- un proceso en todos los sentidos, no solamente, y yo quiero que ustedes entiendan que esto no es solamente una situación de ustedes, Son varios grupos. proceso de la sociedad. La sociedad de la como sociedad, tal. sí. Hay procesos para que los niños y niñas no sean violados, hay Exacto. procesos para que los asesinos, hay procesos, hay aumentos de pena, hay cambios de leyes, o sea, hay procesos en todo. La pregunta para concretarla es,
¿Ustedes sienten que Panamá está mejorando? Evolucionando. Sí, entiendo que todavía, por lo que manifiestan, Como todavía tú Bueno, hay... yo creo que al menos ya se habla del tema. Nos Exacto. queda poquito tiempo, lastimosamente, allá no están, entonces Tenemos me segunda gustaría- parte. Kikín, allá, Kikín. Se necesita una Kikín. segunda Segunda parte parte. y me gustaría rapidito también, mientras que hablamos de estos avances, que nos cuentes un poquito también sobre la escuela diversa, o sea, de qué se trata, porque creo que eso es parte de los avances que se han ido Sí, logrando. el avance es ese, o sea, el tema que nosotros tenemos como avance es que hemos surgido varias organizaciones y que han sido aprobadas. Antes solamente con decir gay o lesbiana, de hecho, nosotros en el Ministerio de Gobierno tuvimos que cambiar algunas palabras para poder entrar como organización. No se le permitía a uno organizarse, un derecho humano. Pero bueno, ya por lo menos hemos avanzado en ese aspecto, tenemos ya la sociedad civil activada. Y una de las cosas que tenemos, por ejemplo, desde IPDH es la escuela diversa. Tuvimos un grupo en 2020-21 y acabamos de terminar el grupo de 2022. Tenemos la grabación el próximo viernes. Y lo que busca es eso, es una escuela totalmente abierta, es gratuita el primer nivel. Estén atentos a la página de @IPDH Panamá para sus inscripciones. Y entonces es una escuela virtual. Pero dan educación formal. Somos formales. No, es educación. Estamos utilizando. No, lo que te preguntan es si es que Sí. matemática, ciencia, No, no, temática. Es una escuela que utiliza la metodología de educación popular. Ok. No estamos haciendo educación de pares. Ricardo y yo tenemos una especialidad, además de nuestras licenciaturas particulares, somos especialistas en género y desarrollo, o sea, tenemos maestría, lo hemos estudiado, desde los procesos académicos, somos investigadores sociales. Estudiantes de docencia superior. Sí, entonces digamos que tenemos la capacidad desde nuestras organizaciones de certificar este aprendizaje, pero es un aprendizaje especializado, no específico. Perfecto. Yo creo que sí hay que hacer como otra segunda parte, ya es que ya, pero sobre el tema de, yo quería decirle, ¿cómo se llama él? Néstor. Néstor, perdón Néstor. No, yo me acabo de enterar que él es Iván Picota, ¿sabes? Pero qué emoción. Ayer fue al tuyo hace años. Sí, porque decora, yo vi el perejil y me gustaba su gestión. Entonces, mira, el tema de la discriminación no pasa solo por género, como bien dijiste. No pasa solo por orientación, como bien dijiste. La base es la pobreza. Wow. Nosotros somos aporafóbicos. Por eso es que no nos gustan los gays negros, ni pobres jamaicanos, por eso no nos gustan los cubanos heterosexuales, por eso no nos gustan los haitianos, por eso no nos gustan los sirios. Pero sí nos gustan los inversores, no nos gustan los venezolanos, ninguno, hasta que invierte en una empresa o compra propiedades de $200,000 para invertir en el país. Entonces lo que no nos gusta es la pobreza. Así Nos gustan los refugiados y los migrantes que traen su platita. Esa es la realidad. Y luego las demás discriminaciones que nos van cruzando, que se llama interseccionalidad, que es para otra Iba a cosa. mencionarlo. Pero yo, de verdad, antes de irnos, me gustaría muchísimo que Lourdes, que nos llene de esperanza, Lulú, le meta el tema de la educación con los niños, porque ahí es donde comienza todo. O sea, no podemos tener niños confundidos e ignorantes, escuchando a un mundo violento, hipersexualizado, sin entender. Yo lo que pienso realmente, Samira, como lo dije al principio, es que todas las violencias están basadas en el temor. Lo que desconozco, lo que me parece diferente, eso lo odio, y lamentablemente este comportamiento se aprende más que nada en casa, porque hablábamos de la escuela, pero aquí alguien mencionó que ese comportamiento en realidad se aprende es en casa, ¿no? Entonces, realmente creo que debemos ser personas más confiadas, que debemos de ser personas más, descansar más en que todo realmente está bien, en tratar de despojarnos de esos miedos, de esos temores, y reemplazarlos por amor, porque cuando nosotros partimos de la base del amor, no, es que no hay nada superior a eso. Y si yo trato a otro ser humano, en lugar de tratarlo desde mis miedos y desde mis temores y desde mis discriminaciones, yo los trato desde mi amor, entendiendo que esa persona es un ser humano sagrado. No sentirme superior a nadie, sino igual. Así es que todos los seres humanos somos iguales, todos fuimos creados iguales, todos fuimos formados iguales, que nuestra piel se ve un poquito diferente, que nuestra orientación, que nuestros gustos son diferentes. Eso es normal y eso es natural. Y yo lo que quiero dejar aquí plasmado es que realmente como seres humanos tenemos la capacidad de amar. Amémonos. Cada uno de nosotros. Oye, muchas gracias, excelente participación. Fíjate que nos hemos
uno aprende. Sí, uno se ha Uno nutrido, aprende mano, todos porque los yo días. Y la nada verdad es que sabía. tenemos que ir evolucionando, no podemos quedarnos en el siglo pasado, tenemos Así que ir es, evolucionando. así es. La La vida, sociedad, en los 100 niños años nos el mundo va a exigen. ser otra historia, entonces tenemos que estar Es un acordes problema a de este clase, tema. ya lo acaba de decir. Sí, Samuel. sí, no, y cuando Sí. tú, y cuando Muy tú escuchas bien el tema, tú dices, es cierto, computado. es cierto. Al final, si tú ves a un gay millonario, ¡hey, vamos a Es chupar! chévere, y es Vamos a fashion, comer, además. y cuando se ríe, todo el mundo se ríe, cuando lo aplaude, todo el mundo lo aplaude. Ah. Pero si el gay es pobre, dice, Esos son los problemas sociales que actualmente tenemos. ¿no? Pasa más por la plata que pasa primero por la plata. el bendito Washington es el que controla al mundo. Así mismo es. Bueno, amigos y amigas, les agradecemos la participación. Este programa para ustedes siempre cuando necesiten cualquier tipo de información, Sí, cómo no. si tienen los cursos, si tienen las graduaciones, si necesitan, hey, vengan, nos llaman, si no pueden venir, nos llaman, contáctenos, aquí estamos en la disposición de poder darle Sí, la pueden oportunidad a participar todo hasta el por mundo. teléfono si no pueden venir. Así mismo es. Gracias, Porque un gracias. día seguro. Seguro que es un gran día. Chao, hasta luego, nos vemos, cuídense, feliz sábado.